Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Realmente un gran privilegio estar aquí con ustedes. Mi esposa y mi hija siempre me critican cuando predico, me dicen, debes ser más expresivo, debes de sonreír más. Si no sonríes, la gente piensa que estás enojado con ellos. No estoy enojado, así me hizo Dios la cara. Lo siento, es lo mejor que tengo. Espero que sea suficiente. Tuve un hermoso día, empezando con una fresca ducha. Por ahí escuché a un hermano cantando cuando estaba yo entrando al baño y estaba cantando mi sostén es Jesús. Y yo dije, pues qué bien, ¿no? Que está cantando en la regadera. Y yo pensé que estaba diciendo, nunca en la lucha desmayar podré. Pero creo que ahora, después de que me tomé la mía, pienso que estaba cantando, nunca en la ducha desmayar podré. Qué lindo, ¿no? Tiempos inolvidables de campamento. Y está el hecho de que mandan saludos los hermanos de Estados Unidos. No vi a Jaime Fleming específicamente antes de partir, antes de que él saliera a su viaje a Asia. Viaja mucho el hermano, pero ahí estamos los dos en el mismo plantel. Él trabaja en lo de los cursos, yo trabajo en la Universidad de Maús. Ahí está su hija Cristina, no sé si se acuerdan de ella. Ella les manda muchos saludos, les recuerda con mucho cariño. Y seguramente me van a preguntar cómo viste Colombia, qué te pareció, quién conociste, quién manda saludos. Y sí, va a ser grato poder contarles de mi experiencia. Lo que sí no sé hasta la fecha, cómo les voy a explicar, es que hay un tercer símbolo en la Cena del Señor en las iglesias de Aposento Alto, y estoy tratando de... ¿Cómo les voy a explicar que aparte de la copa y del pan hay queso? No sé. Y no es crítica, hermanos, porque pienso que, me parece una excelente idea. ¿Qué es eso? Ah, es el símbolo del maná, sí. O sea que los hermanos colombianos son aún más bíblicos todavía que lo que somos en otras partes. Bueno, me gustaría leer unos versículos antes de empezar el tema. Mateo 28, 18 al 20. Un pasaje bien conocido, las palabras de Cristo antes de partir, empezando de su momento cuando se le aparece a los discípulos después de la resurrección, cuando viajan a Galilea, cuando están en el monte y Jesús, cuando lo ven, lo adoran. Ahí en el versículo 18 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, la pregunta de hoy, y no sé por qué no... tú lo estás arreglando. A veces es mi computadora, así que, bueno, ahí vemos. La pregunta de esta sesión ¿es imperativo fundar iglesias? O sea, ¿es obligatorio? ¿Será una orden? ¿Será imprescindible fundar iglesias? Y antes de considerar las respuestas a esta pregunta, es preciso
considerar al menos el cuestionar su por qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué podría suponer la pregunta que se hace como el título de esta sesión? Bueno, podría suponer que fundar iglesias no es necesario. O podría suponer que no es una prioridad. O que debiera ser algo que sucede orgánicamente y no de manera intencional. Realmente hay quienes alegan que basta con las iglesias que ya tenemos. Y no me estoy refiriendo a que alguien haya comentado esto aquí, sino en otros lugares donde he estado. Hay quienes alegan que fundar nuevas iglesias lastima a las que ya existen. Que lastima a las que ya existen, que fundar iglesias las lastima en el sentido de que remueves personas clave, remueves líderes, remueves familias más bien, y que eso debilita a las que quedan. Y que quizás en vez de ocuparnos de fundar iglesias debiéramos más bien apoyar a las que ya están ahí, quizás que estén decayendo, quizás que necesiten ayuda. El propósito de esta sesión es proponerles más bien que fundar iglesias es una prioridad bíblica, práctica, histórica y cultural. Es una prioridad bíblica, práctica, histórica y cultural. Regresamos a la pregunta, ¿es imperativo fundar iglesias? Y la primera respuesta que vamos a ver es la respuesta bíblica. Solamente voy a tener una diapositiva, no hay mucho que escribir aquí. La respuesta bíblica. Existen muchas órdenes, muchas instrucciones en el Nuevo Testamento. Muchas órdenes, verbos que aparecen en modo imperativo, o sea, haz esto. Por ahí alguien contó todas las órdenes en el Nuevo Testamento y contó unas 1050, y restándole las que están repetidas, sale con un total de 800 órdenes en el Nuevo Testamento. Y ninguna de ellas, hermanos, específicamente ordena al creyente a fundar iglesias. O sea que la Biblia no nos manda a fundar iglesias. Caso cerrado, ¿no? Terminamos la sesión, regresemos a la tienda. Amén. Y todo el pueblo dijo, amén. Bueno, vamos entonces a responder esto por medio de varias respuestas diferentes, empezando con la Gran Comisión. O sea, la postura mía es que el Nuevo Testamento sí nos enseña que fundar iglesias es no solamente importante, sino imprescindible. Es necesario, es una expectativa del creyente y de la iglesia. ¿Y de dónde saco esa respuesta? Bueno, empecemos con la Gran Comisión. Las palabras que Cristo ordenó antes de ascender al cielo, que acabamos de leer aquí, conocidas como la Gran Comisión, son tan importantes que los 4 evangelios detallan en algún sentido una versión de la Gran Comisión. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hasta Hechos, también reitera la Gran Comisión, Hechos 1:8. Ustedes son mis testigos, Cristo les dice. Vayan, prediquen, hagan discípulos, etc. De los 5 pasajes, el más referido es el que acabamos de leer, Mateo 28, 18 al 20. Y aclara que la tarea esencial del creyente es hacer discípulos, hacer discípulos. El discípulo es uno que sigue a Cristo mediante la conversión, el bautismo, la enseñanza. Ese discípulo responde y sigue a Cristo obedeciendo su palabra, demostrando que es suyo, y así siguiéndole. Y puesto que Cristo ordenó hacer discípulos, y todo discípulo hereda todo lo que os he mandado, dijo Cristo, enséñenles todo lo que les he ordenado.
y una de las órdenes que ordenó fue hacer discípulos, entonces concluimos que todo discípulo debe hacer discípulos que hacen discípulos. O sea, que es la responsabilidad de todo discípulo hacer discípulos que se multiplican. Pero me dirás, ¿y en la Gran Comisión dónde queda fundar iglesias? Buena pregunta. Vamos a regresar a esa pregunta un poco después. El segundo punto que quiero reiterar es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y quiero que analicemos primeramente el caso Samaria. Recuerdan que cuando Cristo partió y llegó el día especial del Pentecostés y algo fenomenal ocurrió que realmente no se repitió a esa escala en el resto de la historia de la iglesia, pero algo sucedió ahí que fue único en el caso de Samaria. Y para entender lo que pasó ahí, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 y versículo 1. Este pasaje nos narra lo que sucede después de una fuerte experiencia de testimonio con uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén, Esteban, cuyo testimonio había sacudido el organismo religioso en Jerusalén y había sucedido una fuerte secuela de persecución. Capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Imagínense estar en esa iglesia que había explotado en números de 120 a 5,120 a 8,120. Y de repente llega una fuerte ola de persecución y solamente quedan 12, o más o menos, un núcleo pequeño, los apóstoles y quizás sus familias. Ahí empieza la fuerte ola de persecución. Pero pasamos al versículo 4, donde dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Predicando la palabra, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, dice el versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces iban predicando por donde quiera que iban. No se sentaron por ahí en un hotel diciendo, qué mal me trataste, Señor. Yo te seguí, yo creí en ti, te amábamos, estábamos aprendiendo de los apóstoles y de repente nos sacas de nuestra tierra, No. Ellos están firmes en su fe y donde quiera que van, aunque están siendo fuertemente perseguidos, y me parece que la persecución seguiría a donde quiera que ellos fueran. Donde hubieran judíos, ahí iba a haber persecución. Pero entre ellos está Felipe, quien se va a Samaria y ahí predica, y nos dice el versículo 6 y 7, no los vamos a leer, pero que hacía grandes milagros. Y en el versículo 12 y 13 dice que muchos creyeron en Felipe, en el mensaje que Felipe les daba. Dice el versículo 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También por ahí creyó el brujo local, que también hacía grandes milagros, pero aparentemente los de Felipe superaban en poder a los suyos. Y también cree. De ahí nos pasamos al versículo 14, cuando sucede esta gran respuesta en Samaria. Los apóstoles en Jerusalén escuchan, reciben noticias de estos sucesos, y en el versículo 14 dice que cuando ellos escucharon que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles dicen, ¿qué?
¿escuchaste lo que está pasando allá? Increíble, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por ellos. No, vamos a enviar a dos de los nuestros, y envían a Pedro y a Juan, los cuales, dice el versículo 15, habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron para que recibieran el Espíritu Santo, cosa que Dios les concedió. Los samaritanos reciben el Espíritu, y con eso queda reiteradamente comprobado a la comunidad cristiana, a los apóstoles, que esto es obra de Dios, que Cristo está de acuerdo. El Espíritu el Espíritu Santo que envió Jesucristo al partir había llenado a los samaritanos, o sea que Dios aprobó que los samaritanos entraran al reino de Dios mediante la fe en Cristo. Nos vamos un poco más adelante. En el versículo 25 dice que los apóstoles, habiendo testificado, hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea que de regreso de Samaria pasaron por aldeas y por ahí iban predicando el evangelio. Por último, busquemos el capítulo 9, versículo 31, donde dice, nos da un reporte, un estatus de las iglesias, y nos dice el 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La pregunta, o sea, de repente persecución, de repente Felipe, que ha sido perseguido, llega y predica el evangelio, de repente se convierten, de repente la noticia llega a Jerusalén, vienen Pedro y Juan, ellos fortalecen a los discípulos ahí en Samaria, y de regreso a casa van predicando por las aldeas de Samaria, y un capítulo después vemos que hay iglesias. ¿Qué pasó? ¿Quién fundó las iglesias de Samaria? ¿Acaso fueron los que asistieron a la fiesta del Pentecostés en capítulo 2 de Hechos? Los que atestiguaron la manifestación del Espíritu, que regresando a sus casas fundaron iglesias? No. Lucas nos da una lista de 14 naciones de los que escucharon las noticias del Evangelio en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del 9 al 11. Y fíjense que de todas las naciones que están en la lista, los samaritanos no aparecen. No estaban en la fiesta. ¿Por qué? Porque no estaban invitados. La fiesta era para judíos. Hechos 2:5 nos dice, cuando nos da el trasfondo de la fiesta y de los sucesos portentosos que va a haber, dice que van a suceder cuando el Espíritu Santo llena a los primeros discípulos. Hechos 2:5 dice, moraban entonces, o estaban allí hospedados para la fiesta, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Esos no eran samaritanos, eran judíos de todas estas naciones. No eran gentiles, eran judíos los que habían venido a su fiesta. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué del etíope eunuco que después vemos que viene a la fiesta, a una de las fiestas también, o a Jerusalén? Bueno, sí, también se les permitía a los prosélitos asistir, pero noten que no hay samaritanos en el día de Pentecostés. Los samaritanos no eran bienvenidos a la fiesta porque, como nos dice el evangelista en Juan capítulo 4, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. O sea que, si ellos van a escuchar el evangelio, a ver quién nos invita. Los fundadores de las iglesias de Samaria fueron Felipe y los apóstoles, quienes, superando sus propias susceptibilidades, o sea, esa voz de su conciencia, quizás la voz de su abuelita que le decía, no te juntes con los samaritanos, por favor, ni pienses casarte con una samaritana. Ellos infringieron las normas culturales suyas para llevar el evangelio a Samaria. Los samaritanos no podían asistir al Pentecostés, así que Dios mismo les trajo su propio Pentecostés.
¿Y quién envió a Felipe a Samaria? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo guió a los primeros creyentes a predicar el Evangelio y a fundar iglesias. Estoy leyendo entre las líneas porque no dice que Felipe mismo edificó la iglesia o que la fundó, pero él es el que predica, los apóstoles confirman, los apóstoles predican en aldeas samaritanas y de repente hay iglesias. Ok, el caso Samaria, la obra del Espíritu. La tercera respuesta es el patrón apostólico. O sea, a la pregunta, ¿es imperativo fundar iglesias? Decimos, sí es imperativo. La respuesta bíblica incluye el patrón apostólico. No cabe duda que donde quiera que Pablo iba en sus viajes misioneros, ahí predicaba el Evangelio. Y los que iban creyendo, a ellos los enseñaba y los organizaba. Cuando Pablo partía, ya existía un núcleo de discípulos que estaba bien definido, que compartían la misma perspectiva bíblica, la misma norma moral, teniendo valores compartidos, teniendo una idea de cómo llevar a cabo el liderazgo pastoral en la ausencia del apóstol. O sea que Pablo llegaba, predicaba, reunía a los que respondían y cuando se iba dejaba atrás una iglesia. Aunque fuera un grupo nuevísimo en la fe, como lo fue del caso de Tesalónica, donde estuvo solamente unos sábados. Aunque dejara la iglesia sin líderes nombrados, como en el caso de Creta, donde le dice a Tito, Tito, te he enviado a Creta para que termines lo que resta, lo que falta, que vayas a todas las iglesias y que pongas ancianos, que designes a hombres que califican de esta manera. O sea, Pablo dejaba núcleos de creyentes y los llamaba iglesias, aunque no tuvieran líderes todavía. Pero ¿de dónde sacó Pablo la idea de fundar iglesias? Bueno, quizás del ejemplo de los apóstoles, ya vimos que Pedro y Juan hacían eso. Quizás lo escuchó de Cristo, en Gálatas 1 dice Pablo que él no aprendió las cosas que aprendió de parte de la iglesia, de las columnas, los pilares de Jerusalén, él aprendió de Cristo mismo. Quizás Pablo aprendió que debía fundar iglesias según el significado de la palabra iglesia. O sea que la palabra misma iglesia, eclesía en el griego, le comunicaba al apóstol Pablo, es necesario no solamente hacer discípulos, individuos, sino comunidades. Cuando los discípulos escucharon a Cristo decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia, habrían entendido la palabra eclesía no con el sentido neotestamentario que nosotros le damos a esa palabra. Nosotros pensamos en la iglesia como un edificio. Ese no es el sentido neotestamentario. El cuerpo de Cristo. Ese es el sentido del Nuevo Testamento. No. Los discípulos, cuando primeramente escucharon esa palabra de parte de Cristo, yo edificaré mi iglesia, habrían pensado en la palabra eclesía con el sentido profético. Sus Biblias griegas, la traducción al griego, tendrían la palabra eclesía en Joel capítulo 2, versículo 1, más bien el versículo 16, donde el profeta señala que la eclesía sería la asamblea o la comunidad congregada en anticipación del día del Señor. Cuando Cristo les dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se hubieran emocionado con la noticia de que Jesús, el Mesías, estaba por construir su congregación. O sea que la palabra misma que Jesús usó, eclesía, señalaba que la manifestación del Mesías necesariamente resultaba en una congregación. La palabra misma. ¿Cómo más sabría Pablo que debía fundar iglesias? Bueno, quizás por deducción lógica.
Cuando Cristo se le apareció a Saulo de Tarso y le dice, Saulo, Saulo, ¿cómo le dice? ¿Por qué me persigues? Yo me imagino a Pablo rascándose la cabeza y diciendo, pues si a ti no te estoy persiguiendo, estoy persiguiendo a tus discípulos. No, Cristo dice, ¿por qué me persigues a mí? O sea que perseguir a la iglesia equivalía a perseguir a Jesús. Pablo tiene a fuerzas que concluir que los creyentes de alguna manera están unidos con Cristo en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. O sea que cada persona que cree en Cristo llega a ser parte de Cristo mismo. El que pone su fe en Cristo llega automáticamente a formar parte de una comunidad. Es por eso que los hermanos, como les comenté anoche, rehusaban las distinciones denominacionales. Decían, no, es que todos somos, todo creyente es parte del cuerpo de Cristo. Bueno, una respuesta más a la respuesta bíblica, y es una referencia a un librito cuyo título es Los tres esenciales misioneros, escrito por el papá de Jaime Fleming, el señor Ken Fleming, un librito que causó unas olas en sentido muy positivo, puesto que tras de estudiar el Nuevo Testamento y todo lo que los apóstoles hicieron en cuestión misionera, dedujo que la obra, el trabajo misionero esencial, fundamental, no es alimentar a los hambrientos, no es cuidar a los huérfanos, no es empezar hospitales, no es ninguna obra secundaria más que lo esencial. Lo esencial es evangelismo, discipulado y fundación de iglesias. Los tres esenciales misioneros. Y que todo lo demás debe ir encarrilado hacia ese fin. Obviamente si alguien se está muriendo de hambre y tienes la opción de darle un pedazo de pan o predicarle el evangelio, ¿cuál harías? Ambos. Espero que ambos. Primero, ¿cuál le darías? El pedazo de pan para que te escuche, yo creo, para que sobreviva lo suficiente y esté sin distracción como para escuchar el evangelio. La respuesta bíblica, hermanos, me parece clara y contundente, aunque debo admitir que no es tan específica como nos gustaría que fuera, que el patrón, que la gran comisión, que la obra del Espíritu, que el patrón apostólico y que la obra que hicieron los creyentes en el Nuevo Testamento, todos apuntan que fundar iglesias no es opcional, sino indispensable. Bueno, la siguiente respuesta es la respuesta práctica. La respuesta práctica. No. Antes de la respuesta práctica. No, esto lo podemos meter en el siguiente tema. Muy bien. La respuesta práctica tiene que ver con la vida en comunidad. La vida en comunidad. La vida del cristiano, hermanos, es necesariamente una vida que se vive en comunidad. Las virtudes cristianas como el amor, el perdón, la tolerancia, la humildad, solo pueden expresarse en una comunidad donde esas virtudes son necesarias. ¿Y por qué sería necesario el amor, el perdón, la tolerancia, la humildad? Sino porque hay fricciones y porque hay diferentes puntos de vista y porque hay malentendidos y porque hay ofensas. En ese entorno debe ocurrir la vida cristiana. El ejercicio de los dones, además, resulta imposible si no hay un cuerpo ligado entre sí. Una persona aislada en una isla remota no puede ejercer el don de pastoreo, digamos. Aunque quizás me digan, puede pastorearse a sí misma. Eso se me hace demasiado filosófico.
tengo una mente mexicana muy sencilla y tales profundidades no alcanzo a entender. Bien. Además, no solamente los dones, no solamente las virtudes cristianas, además está el hecho de que Dios es esencialmente una Trinidad, es tres personas y que por toda la eternidad Dios ha vivido en comunidad. Toda la eternidad Dios ha vivido dentro de una comunidad. Y quizás no han necesitado el perdón mutuamente entre las tres personas, quizás no han necesitado de la tolerancia, pero estas virtudes que realmente apuntan a la necesidad humana, porque somos pecadores y necesitamos ser perdonados, parten de una virtud que Dios sí exhibe dentro de la Trinidad y que es el amor. Dios existe en una relación de amor perfecto, en una relación de santidad mutua. Y puesto que Dios es trino, entonces de ahí vemos que nuestra meta como creyentes es reflejar la gloria de Dios y que también debemos de ejercer estos atributos y que solo podemos hacerlo como Dios lo hace dentro de una comunidad. El cristiano que pretende vivir la vida cristiana aislado de otros creyentes resulta ser mal imitador de Cristo. Pues Cristo por toda la eternidad ha vivido en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Resulta imposible crecer en Cristo aislándose a uno mismo del cuerpo de Cristo. Y quizás has pasado por rachas en tu vida donde dijiste, ay, estos cristianos me tienen hasta aquí. No sé cómo le llaman hasta aquí. Hasta la gorra, decimos en México. Hasta el copete. ¿Hasta qué? La coronilla. Esa es una nueva para mí. Hasta la coronilla. Tendría que imaginarme una pequeña corona en la coronilla. Resulta imposible. Y los que a veces somos tentados a decir, ya, me voy a alejar de este grupo que me hace la vida tan difícil. Yo sería buen cristiano si no fuera por los demás cristianos que me hacen la vida de cuadros. Tú sabes, esa vida, esa lógica que a veces nos aturde, resulta imposible crecer en Cristo de esa manera, aislándote. Tenemos que vivir la vida en comunidad, difícil como sea. Además de esto, la iglesia es un organismo viviente. ¿Y qué es lo que es un organismo viviente? ¿Qué funciones? ¿Qué sucede al organismo viviente? Crece, es una de las características del organismo. Se enferma. Se alimenta. Se reproduce. Cambia. Les faltó la más importante. Se acalora. Nace. Un organismo viviente tiene que nacer, ¿verdad? Y otra cosa que le pasa al final, el organismo viviente muere. ¿Cuándo nació tu iglesia? ¿En qué año nació tu iglesia? ¿Cómo? 1992. ¿Qué otros años por ahí? 98, 90, 95. La iglesia donde yo me crié, no sé, en los 1800 ya estaba la iglesia. 1890 y tantos vino un británico y nos predicó. Yo no estaba. Yo sé que me veo viejo, pero no estaba. Predicó ahí el evangelio y se hizo un núcleo de creyentes que sigue hasta la fecha. ¿Y en qué periodo está tu iglesia? ¿Está creciendo? ¿Está nutriéndose? ¿Está enfermo? De eso hablamos la primera sesión, ¿verdad? Y ya llegó al periodo de la madurez la iglesia. Ya sabe echar tortillas, así decimos en México. O sea, si la mujer sabe echar tortillas es porque ya es una mujer madura. Las hace así.
ya sabe echar arepas. Ya es madura la iglesia. Si pudiera hacer un dibujo, ¿qué hago? ¿Paint? Hagamos esto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hagámoslo de esta manera. Duplicate screen. Ahora no veo. Ahí está. Pero no lo voy a poder ver aquí y resulta que va a ser muy difícil. Duplicado, gracias. Te lo agradezco. Supongamos que, lapicito, aquí está la línea de tiempo, no sé cómo se le llame esto, hasta el cero, y aquí nació la iglesia. Y su crecimiento fue muy paulatino al principio, después creció, maduró, llegó el momento cuando se estabilizó los números. ¿A cuántos números llega la iglesia promedio de los aposentos? Llegó a unos 80, unos 100 y ahí se estabilizó. ¿Llegará el día cuando fallezca tu iglesia? Todos dicen no. Bueno, vamos a ponerle puntos suspensivos aquí. Veremos lo que dice el futuro. Esperemos que tengan buenos ancianos para que continúen la obra. Pero ahí está. Tengo que regresar. Disculpen. Resulta extend. Bueno, resulta entonces que ahí está, Shift F5. No, tampoco. Y aquí, ahí está. ¿Dónde estábamos? La práctica, gracias. Resulta entonces que cada iglesia tiene un ciclo de vida. Tiene un ciclo de vida. Yo tengo un ciclo de vida. De niño pensaba un día me voy a casar. Un día voy a ser un hombre grande. Yo me acuerdo cuando estaba en kinder y decía, en el año 2000 voy a ser muy, muy viejo. Y ahora pienso que en el año 2000 era yo joven. Y un día me voy a casar y quiero que mi mamá y mi papá estén ahí para que vean y conozcan a mi esposa. Y quiero tener muchos hijos, unos 4 hijos. Y mi esposa que venía de una... ¿Por qué 4 hijos? Porque yo venía de una familia de 4. Mi esposa venía de una familia de 6 hijos. ¿Y cuántos hijos crees que quería ella? Quería 6 hijos. ¿Y cuántos nos dio el Señor? Pues nos dio una hija solamente. Sabía que con más no íbamos a poder. No, sabía que con más las criaturas no iban a aguantar. La situación es que llegó nuestro matrimonio, nos casamos. El primer año, pues vamos a tratar de conocernos bien. Y el segundo año, ¿qué piensas? ¿Estás lista para recibir una familia? El segundo año, pues sí estamos listos. Y empezamos a pedirle a Dios, a orar. Y el tercer año seguíamos orando, y el cuarto año seguíamos orando, y el quinto año decíamos, pero Señor, ¿qué está pasando? Y la gente, ya sabes cómo es, te dice, no hombre, pues lo que ustedes tienen que hacer es y te dice de todo. Te dicen cosas que no se pueden repetir por video. La que más gracia me causó es que los calzoncillos estaban muy apretados y que debía de cambiar mi indumentaria privada y personal. Ay. En lo que se mete la gente, ¿verdad? Yo sería buen cristiano si no fuera por mis hermanos. Y sucede que llegó el punto crisis donde estábamos. Llega el punto donde toda mujer empieza a cuestionar su propósito.
¿para qué me has hecho mujer, Señor, si no tengo hijos? Y uno llega a igualar el tener hijos con su propósito de vida. Que la verdad es que la vida no consiste en ser padre y madre, aunque es un regalo fenomenal de Dios. No podemos decir que Juan el Bautista no experimentó la vida plena que Dios tenía para él, o que Cristo mismo no experimentó una verdadera humanidad porque no tuvo esposa o no tuvo hijos. Pero sucedió que de repente Dios nos dio el gran regalo de una hija adoptiva. Y si les contara la historia, hermanos, no tendríamos tiempo. Pero sucede que de domingo a jueves, el domingo se nos acercó el pastor donde estábamos, de la iglesia que les había comentado en una de las primeras sesiones, y nos dijo que había una oportunidad para la adopción y que esto y que el otro, y nos fuimos a casa, y recuerdo que íbamos en el auto. Mi esposa me dice: ¿y tú qué piensas de lo que dijo el pastor? Le digo: no, hombre, por favor, adoptar una criatura. ¿Has escuchado cuándo se presenta esa oportunidad? En 2 semanas. O sea, del anuncio al nacimiento tendríamos 2 semanas para prepararnos. No. La gente normal se prepara. Yo aleccionando a mi esposa, ¿no? La gente normal se prepara en 9 meses. ¿Cómo vamos a prepararnos tú y yo en 2 semanas? Y la respuesta de ella, y hermanos varones casados reconocerán esa respuesta: silencio. Un silencio que dice más de 1000 palabras, pero que no entiendes, pero que sabes que algo hay ahí. ¿Y tú qué piensas? Y dice: es la voluntad de Dios. Oh. No, hombre, pues así, ¿cómo gana uno? Bueno, era la voluntad de Dios. Y fue y trajimos esa criatura. De domingo que recibo una noticia, al jueves que la teníamos tendida en la alfombra de la casa, así porque no teníamos nada, no nos habíamos preparado. O sea, ahí estaba la criatura y los dos como que: ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pues llamemos a mis papás que vivían ahí en la ciudad. Papá, mamá, no van a imaginarse las noticias que les tenemos. Y dice mi mamá: ¿y qué? ¿Cuáles son las noticias? Pues es que ya son abuelos. No. O sea que vamos a ser abuelos. No, ya lo son. Ahí está la evidencia. Y me dice mi mamá: ¿está todo bien? O sea, mucha confianza le tiene al hijo. Y la iglesia, y llamamos a la iglesia y todos empezó una fila de galardones. O sea, el timbre empezó a sonar, la puerta, pañales entraban a la casa y ropita para la bebé y zapatitos, y por ahí alguien trajo una cuna. Bueno, fue porque ahora podía dormirse en una cuna. O sea, así todo usado que fue entrando a la casa. Fue un ciclo de vida. Y en ese momento estábamos listos para recibir una criatura y crecer como familia. Si mi esposa me dijera hoy día: es la voluntad de Dios que tengamos otra criatura, yo diría: yo creo que estás equivocada. Ya pasamos por ahí, tomó muchos esfuerzos. ¿Te acuerdas cuando todas las cosas que pasamos? No, ya para ser abuelos sí, estamos listos, pero para ser padres ya no, ya pasó ese ciclo de vida. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de una iglesia? ¿Cuándo está lista la iglesia para reproducirse, para crecer, para multiplicarse? Y pienso yo, hermanos, que no es cuando mero nace. Ahí hay tanto que hacer y tanto que experimentar y nutrirse y llegar a formar el etos del grupo y conocer de la palabra y pasar por dificultades y conocer cuáles son los dones. Y cuando una iglesia ya pasa de los 100, 200 años,
cuando ya son un grupito de 30, 20, 10 ancianitos, quizás el tiempo, el ciclo de vida de la iglesia ya pasó para reproducirse, porque la iglesia es un organismo viviente. Hay ventanas oportunas para la reproducción, y lo curioso es que cuando la ventana se presenta, muchas veces no lo reconocemos, así como yo no lo reconocí. Hace poco le pregunté a mi esposa, hace como un mes le pregunté, después de ¿cuántos años? 27 años desde que adoptamos esa criaturita, que tenía un día de vida. Le pregunté a mi esposa, oye, ¿y cómo sabías que era la voluntad de Dios? Tú me dijiste, es la voluntad de Dios. Y yo te dije, bueno, ¿cómo voy a saber yo? Voy a orar, y oré por 2, 3 días, y después desperté y dije, pero ¿cómo voy a saber si es la voluntad de Dios si no intento abrir la puerta? Entonces voy a intentar abrir todas las puertas, y si se abren, fue la voluntad de Dios, y si se me cierran, no fue la voluntad de Dios. Ahora, cuidado con esa lógica, porque con esa lógica podría uno cometer fechorías y hasta pecados y decir, si es la voluntad de Dios voy a cometer adulterio. No. Hay cosas que son muy claras en la palabra de Dios. Pero le pregunté, ¿y cómo sabías que era la voluntad de Dios? Y dice, porque Él me lo dijo. Ah, caray, pensé que éramos de los hermanos. El Señor me lo dijo. Y le pregunté, ¿y cómo te lo dijo? Dice, unas semanas antes, como 2 semanas antes creo me dijo, tú y yo habíamos ido al vecindario a visitar una familia que había venido a la escuela dominical. ¿Te acuerdas esa familia? Casi no me acuerdo. Y cuando tocamos, abrieron la puerta, los hijos, era un alboroto en esa casa. Los hijos estaban mal, estaban jugando, tenían hambre. Nos pidieron cuando abrimos la puerta que les diéramos de comer a los hijos. ¿Y qué pasó aquí? Y cuando les preguntamos, ¿dónde están sus papás? Pues mi papá no está aquí, mi mamá está allá. Y cuando fuimos estaba drogada, estaba en el suelo, estaba completamente mal. Y entramos, mi esposa buscó y empezó a hacer una comida, les alimentó a los niños, fuimos a la tienda, compramos más alimento para los niños, regresamos. La mujer estaba mal, incoherente. Respondía, pero era obvio que no iba a poder tomar responsabilidad. Y dice, mero cuando estábamos haciendo eso, el Señor me preguntó, ¿amarías a una criatura que no saliera de tu vientre como si fuera tu hija? Y dije, sí, Señor. Y a las 2 semanas se presenta la oportunidad para adoptar una hija y dice, ya me di cuenta, el Señor me estaba preparando para este momento. Y bueno, la hija que tenemos, no me imagino una persona más adecuada para ser parte de la familia, una persona que ha aceptado nuestros valores, que ha aceptado a Cristo, que intenta honrarnos, y que como una criatura adoptada no sabe quién fue su padre ni quién fue su madre. Yo me topé con su madre biológica y charlamos un ratito, me presenté, le comenté quién era, le prediqué el evangelio, entendí las situaciones, era comprensible que lo que ella estaba haciendo no era por su propio, ¿cómo se dice?, comodidad, por su propia comodidad, sino era un acto de sacrificio por el bien de la criatura. Y para mí eso fue muy valioso. Pero ahora cuando vamos al doctor, mi hija, y le dice el doctor, bueno, a ver, cuéntame tu historial médico. Y mi hija dice, pues, no sé. Y se me afigura que es como los hermanos que no sabemos de dónde venimos. ¿Y ustedes quiénes son? No, pues, quién sabe, no somos bautistas, no somos... ¿Quién sabe? Por eso es tan valioso lo que les comenté anoche, que preparé no para las iglesias de Aposento Alto, sino para las iglesias del centro de México, que igual nadie les cuenta, nadie les comenta por qué somos así, por qué. Pero hay información, entonces hay que valerse de ella. Entonces, todo eso para decir que la iglesia es un ser viviente, y como ser viviente
Tiene su momento de nacimiento, tiene sus momentos de madurez y tiene un momento óptimo para la reproducción. Y algunas han pasado ese tiempo óptimo. Bueno, sigamos con la siguiente. La respuesta histórica. Esto les va a doler quizás un poco. Las iglesias del Nuevo Testamento ya no existen. Todas las que leemos en el Nuevo Testamento, la de Jerusalén, la de Samaria, la de Tesalónica, la de Éfeso, ninguna de esas sobrevive. Como un ser viviente con un ciclo de vida, nacieron, maduraron, se reproducieron y fallecieron. Las que Pablo fundó, que han de haber sido las mejores iglesias que jamás cualquier misionero haya fundado, fallecieron. Las mencionadas en Apocalipsis, que Cristo dijo, hey, si hacen esto, yo voy a mantener esa llama prendida de su lámpara. Ninguna de esas iglesias sobrevive hoy día. ¿Cuánto vivieron? No sé. No he buscado la historia para ver cuánto duró la iglesia de Filadelfia o de Sardis o de la Odisea. Además, las iglesias fundadas por grandes personajes de la historia han desaparecido. O sea, la iglesia de Jonathan Edwards, que causó una conmoción tremenda en el norte de Estados Unidos, leyendo sus mensajes, como yo, de manera tan monótona y que causó grande impacto espiritual en esa área, tanto que le llaman lo que ocurrió cuando él predicaba el gran avivamiento. Hubo un gran avivamiento. Esa iglesia ya no está. La de los moravianos, un grupo que tempranamente empezó a mandar misioneros por todo el mundo, que tuvo una reunión de oración consecutiva, minuto por minuto, hora por hora, una cadena de oración, 24 horas al día, 365 días al año, y esa cadena duró 100 años de oración ininterrumpida. Fenomenal oración. Y esos moravianos que no iban a servir al campo misionero esperando regresar, o sea, cuando los encomendaban era para decirles, nos vemos en el cielo. Y muchos de los misioneros, para servir al Señor, hacían cosas drásticas, como venderse como esclavos a un amo en una tierra extranjera para que pudiera alcanzar a los demás esclavos. Esas iglesias, en su mayoría, ya no están. La del gran predicador Spurgeon, hace 10 años me dijeron que ya nada más quedan como 15 personas, de los miles y miles que habían ahí. O sea que las iglesias tienen un ciclo de vida limitado. Y hermanos, las iglesias del aposento alto, algún día, quizás, no sé, la denominación, el grupo, la agrupación, quizás dure cientos de años. Espero que así sea. Pero las iglesias individuales, cada una va a extinguirse, tarde o temprano. Y no debe sorprendernos, porque la iglesia es un organismo viviente. Y es natural que los organismos vivientes lleguen a su término final. La iglesia tiene un ciclo de vida limitado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos? Decimos, bueno, pues, si Spurgeon plantó una iglesia que ya falleció, ya cerró puertas, ¿qué estoy haciendo yo? No, esa es la pregunta equivocada, hermano. Nosotros hemos sido llamados por Dios en nuestra generación para echarle todas las ganas, todo el esfuerzo, todo el ánimo a lo que el Señor nos ha dado. Entonces, hagámoslo con todo el corazón, con todas las fuerzas, para que el organismo no solamente sobreviva en nuestros días, sino que tenga salud, vitalidad, fuerzas y siga creciendo. Bueno, más de eso en la siguiente
las siguientes charlas. La última es la respuesta cultural. La respuesta cultural a la pregunta, ¿es imperativo fundar iglesias? Y de esto ya hemos platicado un poco anoche, pero quiero hacer varios comentarios. La primera es la personalidad de la iglesia. Cada iglesia tiene su propia personalidad. ¿Han notado eso? Que tú vas a esta iglesia y son muy así, y vas a aquella otra y son muy asá. Y cada una tiene sus propias características. En cierta ocasión, cuando yo era misionero en México y estábamos levantando un pequeño grupo, una hermana se me acercó y me dijo: hermano Joel, este domingo que viene yo no voy a estar en la iglesia. Pues gracias por avisarme. ¿A dónde vas? Dice, voy a otra iglesia, voy a la iglesia de Salamanca. Y la iglesia de Salamanca quedaba 45 minutos de camino en auto o en autobús. Y dice, voy para allá para visitar a los hermanos. ¡Qué bien! Una linda iglesia, me los saludas, espero que la pases bien. Y algo más que me mencionó la hermana es que estoy muy desanimada, estoy muy desanimada. Y por eso quiero visitar la iglesia de Salamanca. Pues quizás sea la variedad, a veces nos gusta variar las cosas para sentirnos un poco distraídos. Pero como a los varios meses, un joven se me acerca que iba bien en su vida espiritual, que le estaba echando muchas ganas y me dice, estoy muy desanimado últimamente en mi vida espiritual y este domingo no voy a estar, voy a ir a visitar no me digas, la iglesia de Salamanca. Sí, a la iglesia de Salamanca, ¿cómo sabía? Pues no sé, voy atando cabos. Y un día me toca visitar a la iglesia de Salamanca. ¿Y saben cómo era? La recepción en la iglesia fue un abrazo que casi me despegó del suelo. O sea, me agarraron, ¿qué tal, Joel? ¿Cómo has estado? ¿Hace cuánto tiempo que no nos vemos? Y yo me quedé medio aturdido de toda la emoción que me brindaban, contento obviamente. Y cada uno de los hermanos con un gusto, con un saludo, ya nos conocíamos, pero la efusividad era tremenda. Y me hizo reflexionar en el hecho de que allá donde estamos nosotros, no somos tan efusivos. Nosotros somos del hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ahí lo dejamos. ¿Todo bien? Sí, qué bien, fantástico. Muy seriamente, muy cortadamente. Y luego me puse a pensar en esto. Cuando un día recibimos unos visitantes de la iglesia de Salamanca, que vinieron a nuestra iglesia y les pregunté, bueno, ¿y a qué se debe su visita? Bueno, es que en la iglesia de Salamanca la enseñanza, pues, más o menos, a nosotros nos gusta la enseñanza de aquí. Caray. O sea, que me fui dando cuenta que la reputación de nuestra iglesia era la enseñanza y que la reputación de la iglesia en Salamanca era el compañerismo cristiano. Y luego me di cuenta cuando un anciano obviamente nos dijo, pero es que no te das cuenta que como es la gente, es como eres tú. O sea que yo estaba muy interesado en la enseñanza y en leer y aprender y eso, mi personalidad había quedado plasmada en la iglesia. Y el fundador de la iglesia de Salamanca, ¿quién había sido? Un misionero súper efusivo, animoso, que de esos de que te saludan, te apachurran la mano y espero que pueda usar mi mano nuevamente algún día. O sea que cada iglesia tiene su personalidad y a menudo la iglesia refleja la personalidad del fundador. No quiero espantarlos, hermanos. Están pensando, ay no, y si salen como yo, pues así va a ser, así como sus hijos, ¿verdad? Que salen como uno. Ninguna iglesia, además, puede alcanzar a toda la gente en su entorno. Primeramente porque no cabrían. Y segundo porque no todos se sentirían a gusto en una iglesia con esta personalidad. O sea, tú imagínate a tu iglesia, la personalidad de esa iglesia. Ahora, la gente en el entorno de ese barrio
no todos se van a sentir a gusto ahí. La gente escoge asistir a cierta iglesia con una escala de valores que los motiva. Para algunos lo más importante es un ambiente amigable. Para otros, enseñanza sólida. Otros desean sanar heridas del pasado. Ahora los ancianos en la iglesia donde estamos, hemos empezado a hacer la pregunta a los nuevos que vienen, ¿y qué te ha traído a la iglesia? O sea, ¿por qué has venido? Y las respuestas han sido muy interesantes. Algunos han venido para sanar de heridas del pasado en otras iglesias. Otros son atraídos por los cantos, otros buscan amistades más profundas, otros compañerismo cristiano, otros un ambiente espiritualmente sano para sus hijos. La realidad es que la gente busca reunirse en grupos donde se siente a gusto. Y quizás este principio les incomode, pero necesito explicar un poco más. La realidad de lo que los misionólogos llaman el agrupamiento de afinidad. Agrupamiento de afinidad. Los misionólogos han descubierto que cuando la gente decide seguir a Cristo, lo hace cuando no tiene que cruzar grandes barreras sociales o culturales. O sea, quieren seguir a Cristo, escuchan el Evangelio, detectan cómo es el entorno y si el entorno les hace sentir a gusto, o sea, no mal, entonces continúan su vida uniéndose al grupo cristiano. Un misionero hace más de 50 años, Donald McGavran, misionero en la India, observó que algunas iglesias en India experimentaban un crecimiento exponencial fuerte, mientras que otras no. Y a lo largo de su búsqueda descubrió que, al menos en su contexto, en la India, las causas no eran espirituales, sino sociales. Quiero que se imaginen, ahora no voy a tratar de dibujar, quiero que se imaginen la sociedad hindú como un triángulo donde están varias divisiones. Y la parte base del triángulo es la casta más baja. Y la que sigue es la mediana. Y la más alta es los meros, los brahmanes. La casta más alta. Son pocos de esa casta, son muchos los de la casta baja. Y hay otros que están hasta debajo del triángulo que ni siquiera caben dentro de la casta. Son los fuera de castas. Los que no, los intocables. Nadie puede tocarles porque si los tocas, sales de tu casta. O sea, estás contaminado, tienes que hacer una serie de sacrificios, cosas así. Y descubrió este hombre, este misionero, que cuando una iglesia intentaba evangelizar de manera vertical a varias castas, que los resultados eran pocos. ¿Por qué? Porque la gente de una casta decía, están aquellos, no puedo, mi familia me lo impide, mis tradiciones me lo impiden. Y los de arriba decían, estamos de abajo, ceremonialmente, socialmente, tiene secuelas, implicaciones, todo eso. Pero cuando una iglesia intentaba solamente alcanzar a los de una casta, esos, cualquiera que fuera, tendrían más éxito. Y él concluyó que la iglesia crece óptimamente dentro de condiciones sociales similares, o sea, raciales, lingüísticas o de clase. Ahora, quizás te moleste este principio y tú digas, ¿pero acaso no es verdad que en Cristo todos somos uno? Y la respuesta es sí es verdad. Y dirías, ¿acaso el apóstol Pablo plantaría una iglesia para judíos y una iglesia para gentiles? No, en la mayoría de los casos él plantó una sola iglesia en una comunidad y luego invertía muchas energías aconsejándoles a que lucharan por permanecer unidos. Efesios 2, por ejemplo. La mayoría de ese capítulo es acerca de cómo los judíos y los gentiles pueden vivir tranquilamente en el cuerpo, en el mismo cuerpo. Pero imagínate, ¿escogerías tú ir a una iglesia en Bogotá donde todo el servicio se hace en chino, en mandarín? Todo el servicio, las oraciones,
la predicación, la adoración, todo. ¿Lo harías? A duras penas, ¿verdad? A menos que realmente quisieras aprender y adentrarte a esa cultura, ninguno de nosotros voluntariamente escogería eso. Y supongamos que decidieras hacerlo, que te unieras a esa iglesia china y que luego en el trabajo empiezas a evangelizar a tus compañeros de trabajo y los quieres jalar a tu iglesia china. ¿Qué tal? ¿Qué éxitos tendrías? Pues te van a decir, pero esa gente, ¿yo qué tengo que ver con esa gente? No voy a entender, no son como yo, sirven la comunión con queso. No, esa es broma, hermanos, no es crítica. No es... Corte, por favor. Tú me dirás, bueno, pero estás refiriéndote a diferencias lingüísticas, no culturales. Bueno, empecemos a pensar en un ejemplo cultural. ¿Escogerías tú formar parte de una iglesia donde todos en su estatus económico, todos en la iglesia a tu alrededor, son no del siguiente estatus económico, sino de un estatus estratosférico? O sea que ganan no el doble, sino 100 veces, 1000 veces más que tú. ¿Te sentirías bien a gusto en esa iglesia? ¿Traerías a tu familia de inconversos a esa iglesia? ¿Traerías a los compañeros de trabajo a esa iglesia? Aunque predicaran muy bien el evangelio, aunque todo lo hicieran de maravilla, en cierto sentido este principio tiene sentido. Que aún si hubiera completa afinidad, me imagino que no nos sentiríamos a gusto. Estaríamos bastante distraídos, pensando quizás en nuestra apariencia, quizás en nuestra forma de hablar, quizás en el tema de las conversaciones, que ellos hablan de inversiones y quién sabe qué, y yo no entiendo nada de lo que están diciendo, o en lo diferente que tú eres del resto del grupo. O sea, que no nos sentiríamos a gusto ahí. O sea, que las diferencias socioculturales constituyen una barrera para el ministerio tan significativa como las barreras geográficas. Y hermanos, nosotros enviamos a misioneros a otros países cruzando barreras geográficas porque resulta imposible que nosotros los evangelicemos desde acá. ¿Por qué no pensar también en las barreras sociográficas, socioculturales? Por ejemplo, grupos de inmigrantes. Un núcleo de inmigrantes que han estado quizás o 1 año o 100 años y que de alguna manera han desarrollado su propia cultura. ¿Por qué no pensar en ellos como que necesitan un misionero? Alguien que vaya y que entienda su cultura y que como un buen misionero les predique el evangelio. Otros grupos son herméticos, se caracterizan por su religión, su vocación, su estatus religioso o algún otro rasgo que los autoidentifica. Entonces, hay que pensar en la cuestión cultural, que la respuesta cultural es que no todas las iglesias pueden alcanzar a todos sus entornos, que se requiere a diferentes iglesias de diferentes personalidades, con diferentes mezclas de dones, con diferentes propósitos, con diferentes mentalidades para poder alcanzar a todos. Y pienso, hermanos, que las divisiones entre los que predican el evangelio, que unos se llaman así, que otros se llaman asá, que no está de todo mal, que el Señor está utilizando a cada uno, espero y oro que así sea, que el Señor esté utilizando a estos a predicar el evangelio a su entorno y nosotros, y algunos se van a sentir más cómodos allá y otros más cómodos allá, y que entre pastores quizás debamos hacer, o sea, unas referencias. Mira, evangelizamos a alguien aquí, pero yo pienso que va a crecer más conforme, más a gusto allá con ustedes, te lo mando para allá, como un Onésimo cultural. Entonces es la respuesta cultural. La conclusión es que, hermanos, no es suficiente evangelizar y hacer convertidos. La gran comisión es un llamado a ser discípulos.
Y la formación de un discípulo necesariamente debe llevarse a cabo dentro de una comunidad cristiana, dentro de una iglesia. Así que fundar iglesias no es opcional, sino es una prioridad bíblica, práctica, histórica y cultural. Fundar iglesias es el llamado de Cristo para la iglesia. Oremos. Padre, gracias te damos que tu palabra nos ilumina de tantas maneras. Gracias por los que han llevado a cabo el ejercicio de entender, de explicar, de transmitir en sus propias palabras lo que van entendiendo. Nosotros somos herederos de un gran legado de pensamiento cristiano, de sana doctrina, de teología, y te pedimos que seamos aptos para la obra a la que nos has llamado, que tú nos hagas aptos, que tu palabra nos nutra de tal manera, que tu espíritu nos llene tan poderosamente, que las iglesias que vayamos edificando, trabajando, luchando por mantener en unidad y en madurez, Padre, que ese trabajo te honre a ti primordialmente. Bendice a estos hermanos, cada uno con sus familias, con sus problemas, con su carga, su ministerio, con las decisiones que tienen por frente, con las dificultades de ministerio que llenan su agenda y sus preocupaciones de noche en la cama. Padre, te pido que tú bendigas a mis hermanos con una bendición desde lo alto, que tú derrames tu espíritu sobre ellos y sobre su comunidad de iglesias, y que la unidad tan dulce que han experimentado continúe por generaciones después de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús.